Hola, muy buenas a todos. Vamos a ver en este vídeo cómo chequear los discos de embrague de una Suzuki GS500 y ver cómo cambiar los discos en caso de ser necesario. Podéis ver en el link que os acabo de mostrar cómo quitar la tapa para el embrague. Una vez quitada la tapa veréis que aparecen los discos de embrague con una tapa, la tapa de cierre. Esta tiene 6 tornillos hexagonales que tendréis que ir quitando. Yo he empleado una llave de carraca para la primera fuerza inicial. Luego después podéis emplear un destornillador eléctrico o similar para que sea más rápido. Bueno, una vez quitados todos los tornillos, no tienen forma, en este caso no hay uno que vaya en algún sitio o similar. Fijaos que va tornillo, arandela y muelle. Fijaos en la forma en la que va cuando lo quitéis, para luego a la hora de volver a colocarlo no se os olvide la forma. Una vez quitados los 6 tornillos, habrá que sacar la tapa que cubre o que sujeta los discos y los muelles. Esta tapa estará un poquito pegada a los discos con el aceite, entonces tened cuidado porque si tiráis os podéis llevar unos cuantos discos para afuera y tirarlos al suelo. Bueno, veis el muelle. Bueno, como decía, quitamos la tapa y al quitar hay que tener cuidado. Yo ya la he despegado un poquito y ya no está pegada, ¿vale? Bueno, pegada es que está adherida con el aceite, pero vamos, es muy leve. Bueno, vemos la tapa, sencilla, no tiene posición tampoco. Y bueno, en el centro lleva el rotor, que no se os salga, en el eje de empuje. Los discos, si os fijáis, son 7 discos de ferodo, 7 discos metálicos o 6 discos metálicos, van intercalados. El primero y el último, ¿vale?, siempre es de ferodo. Hay un disco de ferodo, un disco metálico, ahí lo veis. Este es metálico y este otro es del de ferodo. Va uno pegado al otro, van intercalados, uno de ferodo, uno de metal, uno de ferodo, uno de metal. Así hasta 7 discos de ferodo y obviamente pues en el medio hay 6 de metal, ¿vale? Ojo, siempre el primero y el último que sean de ferodo, ¿vale? Podéis ir sacando e ir viéndolos. Esto va bañado en aceite. Vamos a medir de los muelles la tolerancia. Me sale 63 milímetros. Según el fabricante estamos dentro del mínimo, estamos dentro de los límites. Veréis que en el libro de taller yo os he colocado la medida y bueno, esto lo podéis medir con un calibre de estos. Esto es un calibre barato, se vende en cualquier tienda de ferretería o yo lo compré en el Lidl. Y si está muy dado de sí, es decir, si está muy cedido, pues conviene cambiarlos. Cuando se compran los discos y los muelles. Al sacar podéis limar las torretas, ahí veis el punto. Si la moto cuando salís con el embrague sale como dando saltos, porque habéis hecho caballitos o porque habéis abusado del embrague en parado, se hacen unas muescas, unas marcas en las torretas que podéis lijar un poquito y ya veréis que bien va cuando lo hagáis. Luego volvéis a meter los discos, los podemos medir también. Vamos a hacer una medida de alguno de ellos. Medimos los de ferodo, obviamente. Los de metal los podríamos poner sobre una losa de mármol si tuvierais y ver que no cabe ninguna delga ni nada por debajo. Es difícil tener una pieza de mármol, pero si la tenéis y está bien nivelada, podéis probar que esté bien nivelada, bien plana. Aquí veis que el disco también entra en márgenes 2,9, 2,98 a 3, ¿vale? El margen lo habéis visto en la tabla, que hay margen de sobra todavía, o sea, el disco está bien, no hay que cambiarlo. Si estuviera por debajo de 2,6, bueno, pues habría que sustituirlos, y los muelles lo mismo, si estuvieran por debajo del mínimo habría que sustituirlos, ¿vale? Entonces procedemos a volverlo a montar en el mismo formato que nos hemos sacado. ¿Vale? Podemos medir en varias partes del disco
para ver que la medida es más o menos uniforme, que no haya un sitio donde esté más desgastado que en otro, medir en varios discos. Si queréis medir todos, eso cada uno como le venga bien. Más o menos el desgaste suele ser uniforme. Lo que sí es importante es lo que os he dicho de limar las torretas si veis que hay mucha marca. Si el embrague os va bien, no hagáis nada. Vale, por último ya ponemos la tapa y volvemos a sujetar con los tornillos y el muelle. Y los muelles metemos los 6 tornillos con sus 6 muelles y arandelas. Recordar la posición donde cómo va la arandela. Ahí lo veis, arandela, tornillo, muelle, ahí veis la forma. Y aquí veis los pares de apriete, ¿vale? Para el perno de fijación es pues el correspondiente si tenéis una llave dinamométrica. Si no, pues apretadlo sin hacer el salvaje para que, bueno, no paséis de rosca ni quede demasiado prieto. Yo empleé un destornillador eléctrico para hacer las primeras vueltas. No os aconsejo que empleéis uno demasiado fuerte, entonces hacéis lo más básico y luego ya con una llave de carraca o similar, una dinamométrica, vais apretando. Si lo hacéis en diagonales, mucho mejor. Y bueno, el que tenga una llave dinamométrica, pues lo dicho, un par de aprietes sería lo ideal. Podéis volver a ver el vídeo de cómo he quitado la tapa. Ahí veis cómo vuelvo a colocar la tapa, incluso cómo sustituyo la junta de esa tapa. Y bueno, pues nada más. Gracias por ver el vídeo.